uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal del que va a tener el uso el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software, que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres, a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Digo, más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes. Me ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller, entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores con los cuales he entablado pues distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Estudiar la maestría para mí me ayudó mucho en desarrollar mi sentido de responsabilidad y de compromiso, debido a que conté con una beca CONACYT, lo que para mí era ese principal objetivo de terminar mi maestría. Si me iba a meter era para terminarla. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas, cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. Entonces de alguna forma lo que es la maestría te ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes, y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo.
uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal del que va a tener el uso el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes. Me ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller, entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores con los cuales he entablado pues distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Estudiar la maestría para mí me ayudó mucho en desarrollar mi sentido de responsabilidad y de compromiso, debido a que conté con una beca CONACYT, lo que para mí era ese principal objetivo de terminar mi maestría. Si me iba a meter era para terminarla. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas, cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. Entonces de alguna forma lo que es la maestría te ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda conferencia de este tercer Foro Internacional del Conocimiento aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Arquitectura. Tengo el placer de presentarles el día de hoy la conferencia
que sigue a partir de nuestros participantes, ¿no? En este caso, la marca Herman Miller y el despacho de arquitectura Oxígeno Arquitectura. Me complace presentarlos y voy a dar lectura a sus reseñas. Daniel Ordóñez Peniche, representante de Herman Miller, licenciado en arquitectura por la Universidad de Anáhuac, México, y con una especialidad en diseño de interiores. A lo largo de su carrera se ha enfocado en generar espacios llenos de arte con la intención de activar visualmente los sentidos de las personas, ayudándolas a conectar con su entorno. Actualmente está enfocado en regresar a las raíces de su pintura, a tomar los elementos más básicos y dejar lo demás a un lado. Su obra actual se enfoca en los trazos, en la relación del pincel, la pintura y el lienzo, buscando mostrar que el ADN de un artista se encuentra plasmado en cada toque del pincel con el lienzo, y demostrar que el trazo más sencillo puede despertar emociones ocultas en cada persona. También tenemos a Gerardo Gavito Gleason, líder de área de Workplace Strategy en Oxígeno Arquitectura. Originario de la Ciudad de México, Gerardo es egresado de la Universidad Autónoma Nacional de México, consiguiendo su titulación mediante investigación en el área de diseño de retail. Con 14 años de experiencia, ha colaborado con firmas de diseño interior como coordinador principal de proyectos, especializado en proyectos de diseño e innovación y design thinking. Actualmente participa como líder del área de investigación y desarrollo, especialista en proyectos educativos y líder de la región norte en Oxígeno Arquitectura. Ha desarrollado diversos proyectos, incluyendo las oficinas de colaboradores para el Tecnológico de Monterrey, en Nuevo Sur, Monterrey. Diseño ganador del Premio Obra del Año en Interiores 2019 de la revista Obras, entre otros casos de éxito. Como actividad académica, Gerardo ha impartido el curso Historia de la Arquitectura de la Ciudad de México en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y ha participado como ponente en el Diplomado de Interiorismo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Además, nos acompaña Jorge Armendáriz Serrano, socio director de Oxígeno Arquitectura. Jorge cursó sus estudios en la Universidad Autónoma de México, cuenta con casi 20 años de experiencia en el diseño de proyectos interiores corporativos. Ha participado activamente en diversos proyectos representativos en el mercado de Workplace en México. Como parte de su trayectoria, Jorge ha estado detrás de la nueva sede de la Federación Mexicana de Fútbol, ganadora del Premio Obra del Año 2018 de la revista Obras. Y otros casos exitosos como Google, el Instituto Tecnológico de Monterrey en Nuevo Sur. Hoy en día, como socio de Oxígeno Arquitectura, lleva el área de desarrollo de nuevos negocios, donde se encarga de crear y aprovechar oportunidades para el crecimiento de la firma, desarrollando estrategias y estableciendo las sinergias necesarias con nuevos clientes. Bueno, pues sin más preámbulos, les presento aquí a Gerardo para tomar la palabra. Muchas gracias. Hola, pues buenas tardes ya a todos, saludos desde acá de Monterrey. Bueno, pues voy a compartir con ustedes pantalla rapidísimo, denme un minuto. Poquito, el tema del que queremos hablar pues atañe bastante a lo que nos dedicamos principalmente. Oxígeno Arquitectura es una firma que fue creada hace ya casi 15 años y siempre ha tenido el propósito de atender al segmento de la arquitectura de los espacios de trabajo. Nos dedicamos principalmente a ambientes productivos, industriales, salud, educación, todas esas interiores de personas que están ayudando a crear o a desarrollar ideas y productos, pues es prácticamente nuestro mole, ¿no? Lo que hacemos todos los días. Un poquito discutiendo junto con Daniel y con Adriana, que por ahí anda también, sobre de qué queríamos hablarles. Queríamos platicarles sobre en qué punto estamos ahora. Sabemos que el mundo a partir de inicios del 2020 ha sufrido un cambio drástico social prácticamente en todos los ámbitos del ser humano, ¿no? Digo, cómo ha cambiado la educación, cómo ha cambiado la atención a la salud, el comercio, con el trabajo, el ir a trabajar todos los días ha cambiado drásticamente y que es principalmente el sector que nosotros atendemos, ¿no? Y cómo nos estamos adecuando a esta nueva realidad, a esta nueva sociedad de contacto limitado, ¿no?
tuvimos esta etapa muy drástica de incertidumbre, de un poco de caos y de pánico, de no saber de qué trataba esta enfermedad que empezaba a pegar a nivel mundial. Tenía mucho tiempo, desde la gripe española a principios del siglo XX, que una epidemia de esta magnitud no se extendía alrededor del mundo. Y esto, pues obviamente, en una era de comunicación, en una era de tecnología como la que vivimos, pues estamos siempre más en inmediato contacto con lo que pasa alrededor del mundo, y pues esto cambió drásticamente nuestra manera de vivir, ¿no? O sea, nosotros estamos atravesando un proceso de adaptación tecnológica, el cual pues tuvo que acelerarse de manera súbita. En 6 meses hasta nuestras tías aprendieron a utilizar Zoom para hablar contigo, y eso pues también se fue aplicado a todos los ámbitos de trabajo. Ahora estamos en una etapa, nosotros ya le llamamos una etapa de recuperación. Ha sido una recuperación más lenta de lo que se tenía esperado, ¿no? Las vacunas han sido más lentas, no son tan eficientes como nosotros pensábamos en un principio, y estamos en una etapa de reintegración y de reestructurar nuestros lazos comunitarios, nuestros lazos sociales y sobre todo nuestros lazos productivos. Lo que necesitamos ahora como sociedad es volver a tener confianza, el volver a tener un propósito para poder utilizar los espacios que antiguamente habitábamos sin ningún problema, ¿no? A mí me gusta mucho, y creo que para estos tiempos, esta frase: si alguien no conoce a Isaac Asimov, vaya y por favor compre cualquier libro, cualquier análisis histórico, cualquier libro de ciencia ficción de Isaac Asimov. Era un erudito, ¿no? Un ñoño, como yo le digo, un nerd. Hecho y derecho, pero él habla... Gerardo tiene unos perfectos libros de historia general, también son muy buenos, sí. Recomendados. Sí, claro, él tiene un análisis del Nuevo y el Viejo Testamento brutales, ¿no? Y pues él está muy metido en todo, ¿no? En historia, en ciencia, tiene un libro también donde explica la química. Todo el mundo, aunque seas así, una persona que no te sabe de química como yo, pues él lo explica de manera muy precisa, ¿no? Fundador de Mensa, ¿no? Uno de los miembros fundadores de Mensa. Bueno, él habla acerca, pues, que la vida es placentera, la muerte es pacífica, pero pues las transiciones son lo que cuesta trabajo, ¿no? Y justo llevamos 1 año y medio y no sabemos hacia adelante cuánto va a durar esta transición, pero lo que sí es que nuestra sociedad, la manera en que nos comunicamos, la manera en la que convivimos, la manera en la que inclusive conocemos e intimamos con personas, ha cambiado. Ahora es un acto de fe, ¿no? Así, si no han escuchado, hay un podcast buenísimo que se llama Caso 63, que justo habla de este tema, ¿no? De cómo esta nueva manera de convivir pues se ha convertido como en que ahora tienes que tener más fe en las personas y depositar más confianza en la que depositabas antes, porque pues ahora viene un bicho en medio, ¿no? Que a cualquier persona nos puede meter en algún problema. Quería platicarles un poquito acerca de qué vamos a hacer. Vamos a hacer algunas actividades muy rápidas, vamos a platicar mucho. Me gustaría que también, si alguno de ustedes tuviera una pregunta, no tengan problema en interrumpirme. No sé, Oscar, si nos puedes ayudar, si de pronto una pregunta para complementar lo que estamos hablando, adelante, ¿no? Queremos que participen y queremos que se diviertan y sobre todo pues que les parezca entretenido esto, ¿no? Para empezar, quisiera que si tienen un teléfono celular a la mano, nos ayudaran con escaneando este código QR y metiéndose al link al cual los lleva. Es una pequeña encuesta, ahorita les platico. Si no tuvieran pues algo con que escanear este código QR, se pueden meter a la página menti.com y ahí les va a pedir un código de 8 letras y justo ahí están bueno, el código que les está pidiendo, ¿no? No son letras, son números, perdón, pero con este código. Entonces, les damos un minutito como para que se conecten. No sé si, Oscar, nos puedes ayudar así como que levanten la mano o que den alguna señal de si ya están en la plataforma. Esperemos 40 segunditos nada más, okay. Pero porque tenemos un delay de 20 segundos. Pero va. Sí. Mientras voy cambiando aquí, el código está aquí arriba. Pero si tienen dudas sobre el código, está aquí arriba.
lo que necesitamos que nos apoyen es con 3 palabras, palabras muy sencillas, nos digan para ustedes qué es la confianza, qué significa, qué es lo que genera la confianza, en qué consiste la confianza. Perfecto, ya tenemos algunos resultados. Mira, tenemos que pues la confianza, pues principalmente seguridad, ¿no? Transparencia, tranquilidad, integridad, fe, lealtad, ¿no? Igualdad, esperanza. Como ven, la confianza es definitivamente un tema positivo, ¿no? Muchos escritores hablan de la confianza como ese pegamento que une a la sociedad, ¿no? Como, en una sociedad tiene que haber confianza para tú poder contar con la gente que te rodea para desarrollar como grupo, como sociedad, pues algún fin en específico, ¿no? La confianza también se basa muchísimo en nuestras necesidades, ¿no? O sea, tú tienes que ir construyendo esta confianza a través de la satisfacción de tus necesidades. Y esto es lo que va generando este sentimiento de seguridad, de seguridad y de potencial de llevar a cabo tu crecimiento para poder ir sofisticando cada vez más, ¿no? A ti como persona y una sociedad como grupo, ¿no? Por ejemplo, apoyo, honestidad, claro, necesitas tener confianza perfectamente en una persona como para poder tú construir algo con ellos, ¿no? Entonces, un poco el tema de la confianza y de cómo ahorita es un tema importante para nosotros como diseñadores y como seres humanos, el poder crear confianza. Es que, para empezar, la confianza, y voy a ir ahorita un poquito al término ya más riguroso, el que nos arroja la RAE, pues sí, habla de esperanza, ¿no? Una esperanza firme que se tiene sobre algo, sobre alguien. Habla también de seguridad, de que pase o de que alguien actúe de cierta manera, ¿no? Una presunción de que eso va a suceder, ¿no? También tiene que ver con sentir ánimo o de vigorizar a las personas, ¿no? Entonces, la confianza se convierte en un sistema complejo de virtudes, ¿no? que nosotros sentimos, que muchas veces no es tan visible, no es tan fácil de definir, pero cuando esta confianza se rompe, pues muchas cosas pueden dejar de suceder. Y eso es algo que nosotros como diseñadores hemos visto últimamente, que es un tema, sobre todo en temas de arquitectura de trabajo, que es un tema que realmente está afectando a la manera que nosotros atacamos proyectos. ¿Por qué regresar a un espacio de trabajo? ¿Por qué regresar a un espacio educativo si ya no existe una confianza de que yo voy a estar seguro en ese espacio, ¿no? Me gustaría un poquito hablarles sobre, espero estén familiarizados con la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. O sea, es un concepto que data de los años 40, pero a mí me parece súper vigente porque habla un poco acerca de qué nos motiva a nosotros como seres humanos, ¿no? Y cómo se van construyendo, cómo vamos nosotros, bueno, se van construyendo nuestras metas y cómo vamos cumpliendo con ellas y nos vamos sintiendo cada vez más satisfechos, ¿no? Partiendo de la base de la pirámide, que serían nuestras necesidades fisiológicas, hablando de, pues tú necesitas comer, necesitas dormir, necesitas tomar agua, necesitas tener un resguardo, ¿no? Que son, si ustedes lo ven como arquitectos, pues la primera arquitectura, pues viene un tema de resguardo, pues es como lo básico, ¿no? Con las primeras manifestaciones de arquitectura que surgieron y cómo esta misma artificialización de nuestro entorno y de la naturaleza nos ha ayudado a partir de cumplir con nuestras necesidades fisiológicas hasta lo más complejo. Una vez que tenemos eso solucionado, pues tenemos que aprender a seguridad, ¿no? Pues tener una estabilidad, tener protección, ¿no? Saber, en una sociedad como la que vivimos actualmente, pues tener empleo, tener salud, ¿no? Saber que esta base es lo suficientemente firme para poder pasar a lo que sigue, que son las necesidades afectivas, el tener amigos, el tener intimidad, sentido de conexión, sentido de pertenencia con otras personas, el generar comunidad, es también básico como ser humano, ¿no?
más allá, ya se convierten como en temas personales, ¿no? Pues el reconocimiento, el tener una buena autoestima, el lograr tus objetivos, el sentir que eres admirado y que tú admiras a alguien, ¿no? El respeto y la libertad, ¿no? Estos ya son, como ven, ya son términos un poquito más ambiguos y más aspiracionales de lo que nosotros somos como seres humanos. Ya el punto más alto de la pirámide pues sería la autorrealización, que sería, pues, cuando tienes toda esta base muy firme, pues ya es cuando puedes tú alcanzar tu máximo potencial y ser la mejor persona que puedes ser como ser humano, ¿no? Y esto también aplica un poquito para las organizaciones. Si ustedes ven, pues una organización primero necesita tener sus fundamentos fisiológicos o físicos, ¿no? Entonces, un poco el tema que nos movió muchísimo los acontecimientos de 2020 es que empresas o personas que ya tenían muy bien construida, muy bien afianzada esta pirámide, pues de pronto se tambaleó porque ya no teníamos, por ejemplo, garantizada la salud, no teníamos garantizado el empleo por la crisis económica que conllevó la crisis sanitaria. No sabías si alguien de tu familia o algún ser querido iba a ser afectado por esta enfermedad. Entonces, ¿cómo puedes hablar tú de autorrealización, de cómo explotar el potencial de las personas, que es nuestro objetivo como arquitectos de espacios de trabajo, el dar espacios para que las personas desarrollen al máximo sus potenciales? Pues, ¿cómo podías llegar a este punto si la parte baja de esta pirámide pues, se veía truncada, ¿no? Y se veía inestable. Entonces, si hay un, digamos, protocolo de cómo irlo nosotros construyendo para un punto donde las necesidades se vuelven mucho más ambiguas y mucho más conceptuales que poner un aire acondicionado con filtros EPA o de guardar la distancia entre personas o hacer puntos de sanitización. Esos son temas básicos, pero el cómo logras generar que un espacio de trabajo, un espacio educativo ayude a las personas a generar confianza, a sentirse resguardados, para recuperar el sentido de conexión, el sentido de reconocimiento y de autorrealización, pues eso ha sido un tema que a nosotros nos ha afectado muchísimo y es por lo cual pues muchas empresas y muchos despachos estamos muy enfocados ahorita al tema de innovación e investigación, ¿no? Una introducción un poquito larga, pero quería que entendieran un poquito por el proceso que nosotros y muchos otros rubros de la sociedad estamos pasando, ¿no? ¿Cómo nosotros logramos como diseñadores? Sí, adelante. Yo quería complementar lo que estás diciendo. Yo creo que el propósito de este congreso es acerca de innovación y solo quisiera reconectar el punto de confianza con el tema de innovación. Y pues resulta que ahora en el tema de innovación, uno de los conceptos, ¿no? La confianza es uno de los conceptos más nuevos y se me hace chistoso porque el hacer diseño en general, no solamente arquitectura, sino cualquier tipo de diseño de experiencias, diseño industrial o diseño gráfico, creo que el concepto de confianza, que creo que traduce mejor, ¿no? Como el concepto de trust en general, se vuelve ahora un punto medular, ¿no? Creo que de repente en la práctica de diseño y de venta de estos servicios se ha vuelto muy común en que tú pongas las necesidades del diseñador por enfrente de las necesidades del usuario. Y esto tiene muchas vertientes, ¿no? Muchas veces haces un diseño pues, para que fotografía mejor o para que se vea que es tu mano la que está ahí, o para que, voy a decirlo en términos muy generales, ¿no? Para que quien te contrató el proyecto, quiero decir, a lo mejor el director general de una compañía, esté contenta con el producto, pero en realidad luego no haces el diseño con esta realidad que necesita la operación, el usuario, y que emita confianza hacia los colaboradores y hacia todo el personal que van a habitar estos espacios. Entonces creo que hay un tema de innovación en el tema de ser totalmente transparente al producto y a las necesidades del diseño en sí y no meter atrás de esto pues
que sea fotografiable, que sea instagrameable tu producto, que tenga pues colores de tendencia, que se vea cool. Hay veces que la confianza y la verdad del proyecto, a lo mejor es un proyecto mucho más tradicional, menos fotografiable, menos cool, y esto tendrá que estar en orden con las necesidades del usuario en general y del presupuesto general que tienes de proyecto. Entonces, nada más me gustaría como ver que eventualmente hay un tema de transparencia y de verdad que hay detrás de una práctica de diseño, sea cualquiera la línea de trabajo que tengas. Justo es importante y lo que dice Jorge, ¿no? O sea, creo que los diseñadores muchas veces jugamos a ser usuarios, pero no lo somos, ¿no? O sea, nosotros somos un medio para el cual el usuario lleva a cabo, ¿no? Somos una guía. Y para eso tenemos que desarrollar estos procesos de investigación y de empatía que son muy importantes y más hoy en día, donde pues existe esta incertidumbre y este miedo al regreso a una sociedad nueva, ¿no? Que no sabemos cómo se está tejiendo. Importantísimo, ¿no? Algo que prácticamente son cuatro cosas que tendríamos que hacer, ¿no? Claro, esto es muy complicado y abre muchas otras preguntas y, o sea, no es como, vamos a entender, entonces, con este cuestionario, con esta metodología lo vas a entender, ¿no? Sino, no solamente hay muchas metodologías, hay mucha gente pensando en cómo diseñar con estas vertientes de problemas que están surgiendo, pero de todas maneras, además cada persona o cada organización es distinta, ¿no? Entonces, la atención directa a los proyectos y el entendimiento más personalizado, pues se está convirtiendo cada vez más en una herramienta para hacer mejor tu práctica y ser diseñador, pero también convertirte en un experto y en un consultor de lo que haces, ¿no? Tenemos que entender los problemas. Algo que estamos nosotros como arquitectos y sobre todo en nuestro ámbito es que pues, llega una persona y te dice, oye, necesito hacer una escuela, son 10 salones de clase, un salón de profesores y una biblioteca, ¿no? Pero el entender a profundidad de qué tipo de escuela es, cómo son los alumnos, cómo los profesores dan sus... O sea, el entender de manera mucho más profunda, y ahorita vamos a platicar un poquito de qué metodologías hacemos, pues te ayuda a tener un poquito más de un campo mucho más firme para que tú empatices con los problemas. Tenemos que ser humanos, o sea, recuerden que la arquitectura es y me gusta decirlo muchísimo, pues sí es arte y es diseño, pero también es una actividad humanista, ¿no? O sea, si nosotros tenemos de la súper responsabilidad de darle resguardo a las actividades humanas y pues obviamente tiene que ser humanista, ¿no? Tenemos que actuar, ¿no? Si te quedas en entender y en empatizar, pues está bien, bonito papel, un ensayo, te publican en blogs expertos, pero tienes que actuar, ¿no? Y también algo que pasa es que al momento de actuar probablemente esta solución, ¿no? Que tú propongas o esta respuesta que tú propongas, pues no va a ser la correcta, sino porque los problemas y los proyectos son activos. Siempre están en constante evolución. Las personas estamos cambiando, las organizaciones cambian. Y como ven, todo esto son las bases del diseño basado en el usuario. O sea, prácticamente eso es la metodología que se utiliza a grandes rasgos del diseño basado en el usuario. Entonces, voy a platicar sin clavarme mucho. Por ejemplo, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Cuando inició este problema de la pandemia, lo primero que hicimos fue contactar con las personas, con los clientes y con las cuentas con los cuales nosotros tenemos relación. Ya lo dijo Oscar, pues hemos hecho las oficinas de Google, las de Netflix, hemos hecho oficinas para instituciones educativas, espacios educativos. O sea, tenemos un abanico bastante amplio de clientes y prácticamente, pues, la idea es que nadie sabía qué hacer con este tema de que todos nos vamos a trabajar a casa, a hacer nuestras actividades a casa, aprender en casa, a comprar en casa, todo desde casa, y que probablemente estos cambios serían permanentes. La economía cambió, o sea, ahora digamos que todo el movimiento de bienes inmobiliarios en el tema de oficinas ha cambiado muchísimo. Las escuelas también han cambiado muchísimo la vocación de sus espacios. Los espacios físicos se están convirtiendo en un destino y no un lugar que se da por hecho, ¿no? Y se ha ido haciendo mucho más complejo
los sistemas en los cuales nosotros hacemos nuestras actividades. Por ejemplo, antes pues tú trabajabas en un solo espacio y tenías tu casa, pero ahora tu casa es tu oficina y tu oficina pues de pronto pues no es tu oficina porque casi toda tu chamba la haces desde un Starbucks y te estás el 80% de tu trabajo contestando en un teléfono. Entonces esto se va convirtiendo como más en ecosistemas que en espacios y tenemos que entender esto y es algo que nosotros empezamos como a ser más sensibles y esto nos llevó a nosotros a dedicarle recursos, o sea, Oxígeno decidió rededicarle recursos, tanto humano como económico, para tener una oficina que esté estudiando estos fenómenos, ¿no? Es la oficina de innovación y pues ahora es parte fundamental de nuestra manera de tanto diseñar como de acercarte a un cliente por la parte comercial, ¿no? Se ha convertido en un discurso, en una base, en un fundamento para entender y para ayudar a entender a nuestros clientes, a entender mejor, a saber mejor de los problemas. Entonces, ahorita la innovación es una de las llaves que nos pueden abrir. Tampoco sin clavar mucho, nosotros hoy tenemos cinco metodologías que utilizamos para nuestros proyectos, que van desde el acercarte al cliente con diseño centrado en el usuario, estrategias de espacios de trabajo. Estamos haciendo una recopilación de datos importante en todos los proyectos que hemos hecho. Los datos te ayudan a tomar decisiones mucho mejor informadas y a quitar discusiones menos humanas y más cuantitativas, menos cualitativas, más cuantitativas, te ayuda a quitarle un poquito como a la discusión, ¿no? Entonces, con esto tú bajas a la arquitectura a una discusión más humana, más de experiencia que de números y dimensiones, ¿no? Todo esto, pues nosotros hemos desarrollado un método que se llama Flux, es un método que tenemos interno de trabajo, donde nuestros diseñadores son sensibles a todos estos cambios y sobre todo el change management, no sé si han escuchado, pero el manejo del cambio se ha convertido en algo fundamental para nuestra praxis, ¿no? El cómo ayudar a las personas y a las organizaciones a adaptar los cambios, ¿no? Obviamente todo esto pues va un poquito más allá a veces de la arquitectura, ¿no? Estás hablando de datos y de estadística, y luego por otro lado estás hablando más como de psicología organizacional o recursos humanos, ¿no? Entonces justo parte de lo que ahora nosotros como arquitectos tenemos que hacer es ser más sensibles a estos temas, ¿no? Entonces, un poquito de cómo funciona cronológicamente estos proyectos. No me voy a clavar mucho tampoco, pero nosotros ayudamos con nuestra metodología a descubrir problemas que probablemente el cliente no sabe que tiene, ¿no? O que no los puede verbalizar o escribir en una hoja de papel. Él dice, oye, yo tengo una oficina, yo que necesito una oficina, yo necesito una escuela, yo necesito emplear o renovar mis espacios para este hospital. Ok, pero ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es el propósito? Que es de lo que vamos a hablar, va a hablar un poco más a continuación Daniel. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué recursos tienes? ¿No? Y junto con el usuario diseñar estas posibles soluciones, ¿no? Y como siempre, ya que está realizado el objeto arquitectónico, pues siempre estar sensibles de que tienes que darle seguimiento para ver el impacto que ha tenido, corregir y volver a empezar. Este es un ciclo que pues en Design Thinking le llaman la retroalimentación, ¿no? Ger, me gustaría complementar, simplemente decir, ¿no? Un poco, creo que es punto clave en la innovación, sobre todo en las áreas de diseño. No todo es creatividad, ¿no? Creo que de repente se hace un link, ¿no? Muy general. Cuando hablas de innovación en diseño, tiene que ver mucho más con la creatividad. Y nuestro punto de vista es que no siempre es así. A veces hay que hablar de metodología y hablar de estrategia. Y no todo es la chispa creativa que podamos tener en los proyectos y que sean diferentes, sino en cómo nos aproximamos a estos proyectos, cuáles son las estrategias con las que vamos a hacer los diagnósticos, que es muy importante. Y desde mi punto de vista, y hablando otra vez de verdad y de confianza, que este diagnóstico que tú haces, este análisis preliminar que hacemos de los clientes, se traduzca de forma real, con los números reales, en la versión de diseño de producto que le estás ofreciendo al cliente. Cómo nos convertimos de repente en psicólogos, ¿no? Que escuchamos a nuestros clientes, les entendemos, y cómo traducimos esto en una solución. Y esto a veces no necesariamente tiene que ver con creatividad, tiene que ver con estrategia y metodología. Y creo que los arquitectos nos recargamos de repente demasiado en el tema de la chispa creativa
y no olvidamos la parte científica de nuestro quehacer, ¿no? La parte metodológica y científica del trabajo creo que es muy importante para que el proyecto sea real. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Yo he visto proyectos en donde se ve que han hecho una estrategia de diagnóstico y de trabajo, y el resultado del proyecto es más es un resultado estético, ¿no? O sea, todo lo que investigaste no se ve reflejado en ningún punto en el resultado final. Nada más escuchaste a tu cliente, le das palomita a esa etapa de proyecto y eventualmente haces un diseño que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habías escuchado de tu paciente, digamos. Pero bueno, creo que la parte metodológica que de repente en la práctica de diseño pues, se deja atrás o se deja en un segundo plano, y la creatividad siempre es el rey de nuestro quehacer. Creo que la parte, como dijiste al principio, la parte ñoña científica de lo que hacemos es igualmente importante en todo proceso de diseño. Claro. Sí, se retroalimenta, ¿no? O sea, eso hace proyectos mucho más ricos y mucho más exitosos, ¿no? El proceso de adaptación de las personas es menor, se sienten integradas, se sienten participantes, y eso, pues, obviamente tiene un éxito mucho más asegurado, ¿no? Hay muchas metodologías, o sea, ahorita como arquitectos tenemos que aprender metodologías de diseño basado en el usuario, design thinking, lo que ustedes les llame más la atención, ¿no? Tenemos que aprender a diseñar a través de procesos de innovación. Eso, o sea, hoy en día el diseño y la innovación van de la mano, ¿no? Y como decía Jorge, la innovación no siempre es de, pues mira, me voy a inventar un concreto transparente, ¿no? O sea, igual y va de, oye, voy a resolver este problema de la manera más sencilla. Ya saben, ¿no? Que a veces la manifestación de problemas complejos en soluciones sencillas es lo más complicado que puede hacer el ser humano, ¿no? Le queremos platicar un poco de cronología de cómo esto ha afectado a nosotros, ¿no? Es 4 añitos, ¿no? Que hemos como algunos proyectos insignia, o sea, obviamente pues tenemos muchos más proyectos, pero estamos haciendo estos como hitos, ¿no? En 2017 empezamos a tener por otras razones económicas, ¿no? Proyectos atípicos donde los usuarios, las empresas y las personas estaban buscando eficiencias de espacios a través de presencias híbridas, ¿no? Oye, pues si no obligo a la gente a venir todos los días a la oficina, pues ¿cuánto me puedo ahorrar en metros cuadrados? ¿Cuánto me puedo ahorrar en tal? Oye, pues si el 20% de las consultas que estoy haciendo las hago online, y que nada más el paciente venga y se tome medidas y todo, pues me reduce a mí mi espacio, me reduce a mí mis metros cuadrados y tal. Empezamos a marcar estos proyectos, ¿no? Accenture, que es una empresa de desarrollo de software acá en Monterrey, en Torres Moradas. Unas oficinas que hicimos en Nuevo Sur para una universidad también, donde llegó la dirección de la universidad y dijo, nadie tiene privado, nadie tiene un lugar asignado. Fue el primer proyecto donde nos presentaron que una oficina donde nadie tiene lugar. O sea, tú llegas y te sientas donde encuentres. Y eso fue un cambio cultural, no solo para ellos como institución, sino para nosotros para entender cómo hacer proyectos de una manera radicalmente distinta. Entonces, tienes que pensar siempre en que probablemente la solución de este proyecto de las oficinas de Nuevo Sur la tenía el cliente, no la tenemos nosotros. Entonces, nosotros nada más los acompañamos, ¿no? HDI, estamos ya estas semanas cerrando un proyecto muy ambicioso para HDI en León. También funciona con estos métodos híbridos. Entonces, tenemos 2, 3 proyectos al año con estas características, pero ustedes verán un poquito cronológicamente 2020. Esto necesitamos actualizarlo porque hay un par de proyectos nuevos que también están en esta vertiente, donde se condensaron y ya son más comunes los proyectos que antes eran atípicos, donde un cliente te dice, por ejemplo, DHL, ¿no? Que tú dices, ahorita DHL la va a estar yendo súper bien porque pues todo el comercio a distancia pues creció muchísimo, ¿no? Pues DHL está reduciendo sus metros cuadrados de oficinas y eso implica que pues nosotros vivimos de metros cuadrados como arquitectos, pero se hacen proyectos más complejos, ¿no? O sea, con mucho más trasfondo y mucho más análisis por detrás, ¿no? Tenemos oficinas para L'Oreal, hicimos unos hubs acá en Monterrey, ¿no? Entonces,
Tenemos algunos casos, bueno, antes, esta es una frase que le gusta mucho a Jorge, ¿no? No sé si quieres platicar de ella, Jorge. No, pues creo que retomamos el mismo tema. Creo que desde siempre el tema de la verdad detrás de la arquitectura, la verdad detrás de los materiales, es algo que viene desde hace 50 años en la buena práctica del diseño, pero creo que esto, insisto, voy a traspolarlo a otro punto. Me parece que de repente los arquitectos estamos en una industria que parece que está más orientada a la venta de una imagen, aunque esta imagen sea falsa, y no detrás de la realidad del trabajo, ¿no? Creo que estos últimos años he visto que los arquitectos están mucho más interesados en el look, en el nombre, en la ponencia, a lo mejor hasta en el círculo social que te mueves, y de repente se olvida mucho más del trabajo de diseño en el tema de proporción, propuesta, estética, funcionalidad, estas cosas que nos hacen arquitectos, ¿no? El hacer un croquis a mano, el sentarte con tu cliente a entender el propósito de su proyecto, creo que eso está perdido. Nos gustaría, creo que, regresar a volver a hablar de diseño, de realmente lo que es diseño y arquitectura. Creo que ahora es tiempo de pasar a la presentación de Daniel y creo que podemos regresar y retomamos la nuestra. Sí, claro, perfecto. Adelante, Daniel. Va, perfecto, gracias. Les voy a pasar rápido para poder regresar con Gerardo y con Jorge. Bueno, nosotros, dando continuidad a la práctica de oxígeno, nos queda claro que hoy más que nunca las organizaciones deben de cambiar su visión y su dinámica al trabajar, encontrar un propósito que pueda vincular y que pueda reforzar los lazos entre las personas, los procesos y los lugares donde el trabajo sucede. Para nosotros esta es la parte más fundamental de todo. Y queremos compartirles 3 cambios que nos ayudarán a guiarnos a través de estos futuros inciertos, donde no hay una clave, no hay una fórmula a seguir, sino simplemente con toda esta metodología que nos han estado platicando, cómo esta metodología y cómo esta investigación nos puede dar esa línea a seguir y no estar dando pasos a ciegas. Algo bueno que nos dejó toda esta parte de la pandemia es toda esta investigación que se está haciendo alrededor del factor más importante, que es el factor humano, alrededor de las personas. Las empresas por fin están empezando a escuchar qué sucede con sus usuarios, cómo se encuentran, qué situaciones están viviendo, y de esta manera poder entender cuál es el pulso de la organización. Entender que no es lo mismo, no son las mismas personas que se fueron a un confinamiento de cierta manera forzado por la pandemia, no son las mismas personas que queremos que ahora regresen a su espacio de trabajo. Vienen con otro tipo de experiencias, vienen más despiertos en cuanto a su libertad e incluso su autonomía que están empezando a vivir trabajando en un espacio remoto. Estos porcentajes que vemos es de una encuesta que se hizo a 10,000 personas, la hizo Future Forum, y nos muestra esta parte de que las personas cada vez son más conscientes de la forma en la que ellos trabajan y las dinámicas que a ellos les funcionan. Entonces, por ejemplo, tenemos 93% de los encuestados nos dicen que ellos quieren flexibilidad en el tiempo en el que trabajan. A algunos les funciona trabajar en las mañanas porque se pueden concentrar bien en casa, y tal vez otros por cuestiones demográficas, porque viven con hijos u otro tipo de elementos, no lo pueden hacer en las mañanas y prefieren encontrar esa parte de concentración en las tardes o incluso en las noches. Un 76% nos dicen que quieren flexibilidad de dónde trabajar, buscar los mejores espacios para trabajar, ya sea en la oficina, ya sea en casa, en un tercer lugar, prácticamente donde ellos realmente encuentren esa armonía que les permita poder hacer su trabajo
de la mejor manera en su día a día. Y obviamente con todos estos datos que están recibiendo las organizaciones, pues empiezan a ver qué sucede si la dinámica del trabajo cambia, que obviamente estamos viendo que es necesario que suceda para que el trabajo siga evolucionando, pero empezar a darle, aunque sea 2 días a la semana a las personas para trabajar desde casa, eso quiere decir que las estamos dejando o las estamos alejando el 40% de su tiempo laboral de herramientas que han sido pensadas y que se ha invertido en las oficinas para que estas personas puedan trabajar de manera correcta. Herramientas ergonómicas, herramientas de tecnología, espacios que les permitan poder tener conexión no solamente con sus equipos, sino con otras partes de la organización. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ver que la casa y que la oficina no están peleadas, al contrario, debemos de ver la forma en que puedan trabajar juntas y poder sacar los beneficios tanto del trabajo en casa como del trabajo presencial en la oficina o incluso de un tercer espacio, ver cómo se complementan y ver cómo esta nueva gama de opciones que les estamos dando a las personas y que se empieza a adaptar con esta nueva autonomía y con esta nueva flexibilidad, los puede ayudar a ser incluso mucho más productivos de lo que antes eran hablando en tiempos prepandemia. Pero para poder hacer esto debemos de pensar en que deben de tener una experiencia equitativa y una experiencia justa en cada uno de estos mundos. Y estos mundos incluyen diferentes factores, desde los factores demográficos, la situación que están viviendo en casa. Hay personas que les va a funcionar bastante bien, hay personas que no tienen el espacio físico para poner un escritorio, para poner una silla, no tienen las herramientas tecnológicas como internet y ese tipo de elementos, y hay personas que sí. Entonces, ver qué les puede funcionar y que las personas tengan el poder de poder decidir dónde realmente les funciona, en qué tiempo les funcionan, y entonces ellos decidan cómo quieren hacer su trabajo de día a día para realmente potenciar estas habilidades únicas que es para que hacen que las compañías los tengan. Y al final son ese motor que hace que gire cada día las organizaciones. El segundo cambio de mente que tenemos que hacer es ya no verlo como una inversión, como un gasto. Que si vamos a hacer una inversión, no hay que verlo como esta inversión económica que tenemos que hacer o este esfuerzo que tenemos que hacer de más. Hay que verlo como una inversión en las personas, una inversión que nos permita realmente llevar esto a un grado mucho más competitivo. Y para todo esto, regresando al tema de las personas, es enfocarnos en qué les funciona a ellas, cómo ellos perciben un espacio, cómo ellos realmente pueden empezar a vivir a través de todo esto. El espacio juega un punto muy importante. Si tú entras a un lugar, a unas oficinas, y estas oficinas se desarrollaron pensando en las actividades que este tipo específico de personas generan en su día a día. Lo dijo muy bien Jorge. Si de repente investigas a tu cliente y tu cliente te dice que sus principales actividades son de esta manera y tú te enfocas en la parte tal vez de diseño y el diseño hace, o la parte estética hace que se vea un poquito truncada la forma en la que las personas se desenvuelven dentro de un espacio, las personas van a empezar a tener estos bloqueos. Y aquí podemos tener dos diferentes tipos de forma en que las personas podrían actuar. Una sería que se empezaran a acoplar las personas al espacio, y esto puede ser que tal vez algunas personas lo logren de manera positiva y realmente vean que sí pueden funcionar con los elementos que están en este espacio, o también vamos a ver personas que realmente ven que el espacio no les funciona, que no se pueden adaptar, y esto lo único que va a empezar a generar es
es un estrés continuo que al final se va a ver reflejado en su grado de productividad. Entonces, pensar los espacios y pensar resolver dificultades y resolver proyectos alrededor de las personas es el primer paso. Y para entender a las personas debemos de entender que una persona no es estática. La forma en la que piensa una persona no debe ser igual, aunque estén trabajando en el mismo equipo, en la misma área dentro de una organización. Incluso las personas tenemos un estado mental diferente, no solamente al día, sino esto va variando hasta incluso por horas. Y para poder entender el estado de la mente, debemos de entender cuáles son las actividades que estamos haciendo, cuál es el nivel de concentración que requerimos para hacer estas actividades, y también entra un factor que es cuál es mi estado de ánimo para generar este tipo de actividades. Uniendo esos tres y balanceándolo es donde realmente podemos ayudar a las personas a encontrar ese punto de concentración. Y este punto de concentración no necesariamente tiene que ser siempre para trabajo de enfoque o siempre tiene que ser para trabajo individual. El nivel de concentración varía dependiendo de las actividades que estés haciendo. Y empieza desde la parte totalmente individual, que no quieres que nadie te distraiga, que no quieres el mínimo ruido, hasta esta parte donde sí estás concentrado, pero si alguien te distrae o alguien te hace una pregunta, estás un poco abierto para ayudarlo, para colaborar, para conectar con otras personas dentro de la organización. Está este punto medio, que es esta parte oportunista, que simplemente estás abierto a cualquier eventualidad. Y también están las partes que se van más hacia la parte social, a esta parte de generar conexiones, generar comunidad, que son parte de nuestros fundamentos humanos. Las personas somos sociales por naturaleza, y dentro de un espacio de trabajo, este tipo de actividades también tiene importancia y también debe de haber un espacio que lo soporte, hasta llegar al punto de tomarnos un break, 5 minutos, 15 minutos, poder respirar y poder volver a cargarnos de energía. Entonces, sí, las personas somos complejas, pero para poder hacerlo también algo que nos puede ayudar es ver qué balance le podemos dar al espacio en términos de 3 experiencias clave. Y las 3 experiencias clave que debemos de encontrar en un espacio es que el espacio deba de ayudarnos a tener un espacio donde podamos tener la parte social, conexiones, no conexiones que tengan que ver con el trabajo, colaborativas, sino más bien conexiones sociales, pláticas con compañeros, pláticas con incluso amigos que podemos tener dentro de una organización. Toda esta parte de empezar a generar una comunidad. Esto ayuda a las empresas a que realmente se esté generando una familia dentro de esta organización. Enfocar espacios, sí, a la parte colaborativa, a la parte de unir equipos, que estos espacios no solamente sean espacios como los que estamos viviendo actualmente, que son todos agendados de manera digital, sino también que nos ayuden a esta parte espontánea del día a día, conexiones con personas, pláticas de 15 minutos, pláticas de prepararnos antes de la reunión, de platicar, de ver todo lo que sucede, alrededor. Y esta parte colaborativa ahora toma mucho más fuerza, porque ya no nada más es enfocarnos en lo que sucede en el espacio físico, sino también enfocarlos en lo que sucede en el espacio digital. ¿Qué sucede cuando empecemos a tener pláticas donde haya personas presenciales y al mismo tiempo haya personas que se estén conectando a la llamada? Debemos de darles la misma experiencia positiva a los que están presencial, que van a tener beneficio, así como a las personas que están conectadas de manera digital, que se puedan escuchar, que tengan voz, que sean parte y que no se sientan excluidos dentro de esta colaboración. Y por último, la parte individual. Aunque sí queremos la oficina para estos elementos colaborativos y sociales, la parte individual
a la mayoría les funciona en casa, pero siempre hay esa otra parte de la moneda, esa otra parte de ese porcentaje de personas que sí buscan la oficina para poder hacer trabajo de enfoque. Entonces, ¿cuál es el último punto que debemos de ver o que debemos de enfocarnos en estas nuevas dinámicas y en estos nuevos futuros? Es que el espacio de trabajo debe de ser flexible, debe de ser adaptable, que entendamos que las personas ya son conscientes de su autonomía y que esta autonomía va también en torno a cómo usan el espacio. Entonces, en lugar de que las personas se tengan que adaptar al espacio, ¿qué sucede si ahora el espacio se adapta a las personas? ¿Qué sucede si vemos ahora arquitectura que es más flexible, herramientas tecnológicas que nos quitan estos anclas y estas ataduras de mesas centrales, de contactos, de cables? ¿Qué sucede si el mismo mobiliario nos permite agrandarnos y nos permite encogernos dentro del espacio? Ese es el último punto, que el espacio sea amigable con las personas, que el espacio nos permita adaptarnos y entender que esta parte de flexibilidad va más allá, incluye elementos como los que ahorita acabamos de ver y que también el equipo de Oxígeno nos está compartiendo. Ahorita voy a dejar de compartir mi pantalla. Me parece que queremos compartir un par de imágenes de cómo se puede ver ese tipo de evolución. No sé, Oscar, si ya pasamos a las preguntas. Ya estamos un poquito cortos de tiempo. Ya estamos en cortos de tiempo. Okay. Perfecto. Muy bien. Ya estoy acá. Me tuve que cambiar de locación, pero aquí estoy con ustedes. Ahora, les voy a pasar y empezar a leer algunas de las preguntas y respuestas que tenemos. Bueno, la primera es de Armando Moreno. ¿Cómo consideran que se debe hacer frente a la inminente inclusión del diseño por medio de la inteligencia artificial y los learning machines en los procesos de diseño en cuanto a edificios hipereficientes, desarrollos urbanos, centros productivos y de manufactura? ¿Se volverá una artesanía, una visión consultora de la última milla? Yo quisiera contestar esa y se me hace una excelente pregunta. Y mi respuesta es depende, por supuesto. La respuesta es, ¿no? Si los diseñadores solos nos dedicamos a, voy a decirles, ¿no? Producir y interpretar las cosas de los proyectos y los diseños, quiero decir, si nos dedicamos a ver que los pasillos cumplan la medida del reglamento de construcción, si las salidas de emergencia están a los metros indicados de las escaleras de emergencia, si quieres ver que estemos dentro del reglamento y que los espacios urbanos, habitacionales y de espacios productivos cumplan con esto, pues yo diría, todo eso lo podría empezar a hacer y ya hay un montón de software por ahí que hace esta predicción y trabajo automatizado. Todo esto lo podría hacer una inteligencia artificial sin ningún problema. Creo que aquí depende de nosotros. Creo que el tema de empatía, voy a regresar a este tema que es lo más importante. Si como diseñadores no tenemos habilidades de empatía, si no entendemos necesidades no solamente técnicas y puntuales de los clientes, sino aspiracionales, el tema de seguridad, el tema de satisfacción, de confort, son cosas que se traducen no solamente a parte técnica, sino también en muchos puntos humanos, voy a decir. Entonces, creo que depende de nosotros, de todos los diseñadores, en convertirnos en estos intérpretes que entendemos y damos solución a necesidades humanas, a necesidades de protección, necesidades de seguridad, de todo lo que hemos visto en esta plática. Creo que podremos hacerlo. Para mí, el futuro es humano. Y creo que el futuro del diseño es humano, mientras que los arquitectos entendamos que somos intérpretes, somos seres simpáticos. Tenemos que ser empáticos, quiero decir, con el mundo. Tenemos que entender a gente que no nos gusta o que está en contra de los puntos de vista que nosotros tenemos o que son diferentes a nosotros, ¿no? Ahora me parece que somos unos entes bastante cerrados y tenemos que trabajar mucho en este tema, pero
para mí el diseño y el futuro del diseño está en los humanos y no en las máquinas. Muchas gracias. Creo que se me cortó un poquito. Muchas gracias. Quería decirte, Jorge, que bueno, tenemos otra pregunta que va muy de la mano con lo que acabas de contestar, que es, ¿qué hacer cuando no conoces o no tienes idea del tema que el cliente quiere? Me imagino que se refieren a no le entiendo qué es lo que necesita, porque además no se sabe expresar. ¿Cómo lo convences de esto? Y quiero complementar un poquito con la parte de que al final de cuentas podemos conocer toda esta teoría en cuanto a empatía y en sentir como toda esta parte conceptual que sabemos que debe de existir, pero a veces transmitirla en los factores como funcionales del proyecto para el cliente a veces es complicado. Es complicado entender por qué necesita un tiempo de investigación, etcétera, ¿no? Adelante, creo que Gerardo puede contestar esto. Solo quería decir, y muchas veces el cliente no sabe lo que necesita, lo que quiera, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es un muy buen punto. Mira, creo que como arquitecto, sí, prácticamente como cualquier cosa a la que te dediques, o sea, tienes que tener habilidades de comunicación, ¿no? O sea, sabemos, nos ha pasado muchas veces que el cliente no tiene idea qué necesita, pero para eso estamos nosotros. Entonces, creo que estas habilidades verbales son muy importantes, sobre todo, a veces el lenguaje que utilizamos nosotros los arquitectos cuando estás presentando una idea puede ser muy rebuscado, puede ser muy, muy apantallador, ¿no? Para la gente. Entonces, creo que número uno es bajarnos de nuestro pedestal, ¿no? De arquitecto que habla de cenefas, crujías y remates visuales, bajar el nivel del lenguaje a términos de personas que no son expertas en arquitectura. Tenemos que ser, ya lo habíamos dicho, pues sí, como terapeutas, ¿no? Entender qué es lo que necesita. Y yo siempre tengo un gran dicho de una persona con la que solía trabajar hace muchos años, ¿no? Que él decía que toda crítica viene acompañada de una propuesta, ¿no? Entonces tú no puedes acercarte al cliente a decirle que no entiendes, ¿no? Tú tienes que hacer el esfuerzo de tratar de entender y tratar de regresar con una propuesta lo que él entiende. Y creo que esto sería bien importante. También el proceso de empatía es saber que muchas veces nosotros presentamos proyectos complejos de call centers a una persona que es la misma que se encarga de comprar el papel para las impresoras, ¿no? El Facilities Manager. Entonces, siempre hay que tener estabilidad verbal, hay que tomar cursos de esto también, creo que es importante también desarrollarnos, mandar correos precisos, comunicarnos de buena manera, ¿no? Creo que sería bien importante. Y si es un tema complicado, yo sí recomendaría, hay muchas metodologías justo para esto. Design Thinking es una de ellas, ¿no? Echen un ojo de qué va el Design Thinking y habla acerca también de que pues habemos muchas personas de muchos colores y sabores y pues hay que tratar de sacar las ideas o puntos importantes para poder desarrollar nuestra idea, nuestro diseño, ¿no? Nuestra respuesta. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nada más una última pregunta y creo que sería, dentro de los proyectos que ustedes tienen actualmente, ¿cómo se han dado cuenta que estamos en una nueva etapa de diseño? O sea, ¿cuáles han sido como estos marcos o proyectos específicos que les han dado a ver que esto está evolucionando, que el trabajo va a ser distinto? ¿Qué tal? ¿Algún ejemplo que ustedes tengan ya de vivencia personal? Creo que esta es una respuesta compartida, creo que todos podemos decir un poco, pero yo les diría, en los últimos 10 años hemos tenido una batalla, sobre todo con clientes en México, una batalla contra el espacio personal, ¿no? Pero esta es una batalla a muerte. Hemos peleado contra el director que tiene 60 metros cuadrados, 2 recepcionistas, baño privado y casi una sala de billar dentro de su espacio. Hemos hecho una batalla contra esta lucha de poder y de democratización del espacio, en el que pues estaría increíble que estas salas de billar y estos baños privados estuvieran compartidos con el resto de los usuarios, ¿no? Pero bueno, quisiera decirles, ¿no? Que estas batallas de los últimos 10 años han tenido unas pocas victorias
Ustedes han visto los espacios de trabajo cada vez más están orientados a áreas abiertas, que esto es un entendido muy complicado, pero esto es una batalla de 10 años. Yo te diría, Oscar, el último año esta batalla ha ganado pues potencialmente todas esas mini batallas y estamos del otro lado, ¿no? Ahora estamos hablando de espacios compartidos, áreas de colaboración, hasta mis clientes más conservadores que son abogados o son consultores, quieren ver dónde va a estar el equipo en sus phone booths, en llamadas, dónde va a estar los espacios individuales y los espacios de colaboración, ¿no? Las amenidades, ¿no? Se han convertido en algo esencial. O sea, antes las amenidades era si te sobraba espacio y metías un juice bar o una cafetería. Ahora, como las oficinas tienen que ser un espacio atractivo, pues tienes que generar esas amenidades para que la gente se interese, ¿no? Inclusive hasta amenidades, lo decía Daniel ahorita que presentaba, de desconexión. Habemos muchas personas que estamos hasta el gorro de trabajar en casa por distracción, porque vivimos solos, porque hay mucho ruido y lo que quieres es un santuario lejos de tu casa o porque te quieres dar la vuelta, ¿no? Y esto ya es un lenguaje común y que ya es moneda de cambio todos los días, ¿no? Y no solo en oficinas, en escuelas, en salud, ¿no? Te están diciendo, ya el tema de la arquitectura y salud ha cambiado muchísimo, ahora se hacen espacios confortables donde la gente se sienta segura, se sienta a gusto, ¿no? Antes eran espacios así súper asépticos, y siéntate, ¿no? Donde puedas sentarte y sí, tienes que esperar unas horas, te esperas, ¿no? Porque es más limpia, ahora ya es otro rollo, ¿no? Entonces sí ha habido un cambio, ¿no? Y sobre todo algo que es importante es que ahora el metro cuadrado se ha ido reduciendo y las eficiencias se han estado buscando, porque ya la gente quiere que esté en su casa, ¿no? Para trabajar solo está en tu casa, ¿no? Bueno, entonces creo que la conversación de tener a los directores con el lugar premium con vista a la mejor avenida y que nadie los moleste, a que el colaborador tenga uso de ese espacio, ¿no? Que el área común del colaborador, donde a lo mejor te sientas a dialogar con tus colegas, sea este lugar premium, donde ves al remate del monumento histórico donde está tu ciudad y donde ves este tema, ¿no? Creo que este es un cambio, insisto, esto es una batalla que los diseñadores tenemos por más de 10, 15 años y que ahora pues es la mesa y el trabajo de todos los días. Entonces es muy obvio para mí que la pandemia trajo una revolución en diseño en tema de esta batalla que teníamos en tema de uso del espacio durante los últimos 15 años y para mí es una gran ventaja. El truco es ahora es mantenerlo, ¿no? Que las corporaciones no en 2 años digan ya se acabó la pandemia o ya se controló la pandemia y ahora otra vez quiero mi privado con 4 asistentes afuera como si estuviéramos en los 50. Y creo que esto es un trabajo que tendrá que hacer pues, responsabilidad de los usuarios y de todo el mundo. Muchísimas gracias. La verdad creo que con eso cerramos, por el tiempo se nos está terminando, pero la verdad muy agradecido con ustedes, la participación estuvo excelente, esta plática podría durar muchísimo más tiempo, digo, la verdad hay mucho que contar. Está apagado tu micrófono, Jorge. Que necesitamos un espacio de 3 o 4 horas mínimo para poder expresarnos, pero creo que da mucho más para más estos temas. Estamos abiertos a colaborar con ustedes cualquier otro momento. Muchas gracias. Claro que sí, y vas a ver que vamos a seguir colaborando, tanto con ustedes como con Herman Miller. Creo que estamos muy abiertos para poder seguir colaborando y seguir haciendo este tipo de eventos y otro tipo de vinculaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su participación, gracias a los visitantes y asistentes a esta conferencia. Y bueno, estén al pendiente de lo que sigue. A las 5 de la tarde empezamos otra vez con las conferencias y durante la tarde hasta las 9 de la noche. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Hola. Uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario
y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal, del que va a tener el uso, el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software, que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres, a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Digo, más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes,